a este tiempo, Señor mi Dios. Te doy gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque a pesar, Señor mi Dios, de nuestros pensamientos y lo errado que podemos estar, Señor mi Dios, con respecto a tu pronta venida, tú siempre tienes misericordia, Señor mi Dios, con nosotros. Te ruego, Señor mi Dios, imparte tu mensaje a través de mi voz. Imparte, Señor mi Dios, es mi deseo, para que mis hermanos que están conectados, Espíritu Santo, puedan recibir este mensaje correctamente. Y asimismo, puedan entender las maravillas perfectas, Señor mi Dios, que traes para con nosotros en ti. Señor, te pido, escucha mi oración y permite que venga tu luz a este lugar. Que venga tu luz aquí, mi Señor. Y que a través de lo que estamos haciendo, Señor, más personas puedan ser impactadas, Señor mi Dios, con el mensaje. Te ruego, Señor, te ruego, mi Señor, tú que eres grande, tú que eres, Señor mi Dios, en nosotros, Padre de misericordia de nosotros. Y ahora, Señor mi Dios, entrego a ti mi corazón, mis pensamientos. Imparte tu sabiduría, tu inteligencia a mis hermanos, y puedan estar ellos ahora recibiendo más de ti, Señor mi Dios. En el tiempo de oración también necesito, Señor mi Dios, que nos encuentres. Señor, encuéntranos acá. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo, mi Señor, mi Dios. Amén. Y amén. Querido hermano en Cristo, nos encontramos, hermanos, en una sesión importante, la sesión número 19 del tema de Apocalipsis. Deseo, hermano, que mientras escuchemos este sermón haga una revisión de los mensajes anteriores. Sé que quizás no podamos entender ahorita, hermanos, lo que Dios trae para con nosotros a través de estos mensajes, pero deseo que al momento que lo escuche hoy, hermano, comprenda que vamos a llegar a un punto donde hablaremos un poco de los 7 espíritus de Dios. Ya anteriormente hemos tocado estos temas, hermanos, una y otra vez, pero es importante volverlos a tocar, hermanos, porque los versículos lo permiten, lo piden que lo hagamos. Y a través de estos 7 espíritus de Dios, hermanos, va a poder entender también por qué algunas de las cosas que usted pide no son contestadas. ¿Cómo se encuentra usted con respecto a estos 7 espíritus que examinan su corazón? Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Váyase conmigo, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Hermanos, no tengo ningún versículo colocado. Vamos a leerlo inmediatamente. Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y es hermoso, hermanos, porque hoy tenemos cámara nuevamente. Solo que se me desactivó. ¿Por qué? No sé. Está trabado. Ah, ya volví. Ok, estamos. Vamos a leamos, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 6.
Solo que como hermanos, he estado haciendo muchas cosas que no tendría que estar haciendo. Sin embargo, moviendo, hermanos, el logo, van a poder ver, hermanos, que hay un logo que tiene movimiento. Lo voy a colocar nuevamente. Quiero que lo vean. Solo que el fondo no se pudo modificar. Acá. Listo. Eso que está aquí se mueve bien. Y el logo de Tesalónica TV. Podríamos hacer esto, hermanos, incluso. Quiero ver. Vamos a ver. Podemos quitar este y dejarlo con esto. Pero me gusta. Vamos a dejar ahora porque atrás teníamos, hermanos, como podrán ver de este lado, tenemos los movimientos en la cruz. Quiero dejarlo. ¿Te parece? Ok. Apocalipsis, hermanos, capítulo 3, versículo del 1 al 6. Vamos a leer, hermanos, rápido. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tenés nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas. Escuche bien, hermanos, este tema es importante, hermanos. Yo siento que no sé, soy yo. Hoy, hermanos, cambié la resolución, pero siento que la resolución en realidad se ve mal. No sé cómo estoy saliendo yo. La letra se ve como mal. Pero tienes una... Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas sensatas que no han manchado sus vestiduras. Y dice aquí, hermanos, que ellas andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Esto es palabra de Dios. Bueno, déjenme contarle, hermanos. Estoy tomando y reflexionando en base a que vamos a hablar ahora. Mi café ya se enfrió. Tenía un café. Vamos, hermanos, a prestar atención a este mensaje, por favor. Querido hermano, que lo aprecio mucho, que está conectado conmigo en este hermoso programa, necesito que podamos incentivar a más personas para que se suscriban, para que le den like y para que puedan, hermanos, compartir. Queremos hacer, hermanos, de esto una comunidad. Vamos a lanzar, hermanos, una campaña. Amén. Voy a explicar, hermanos, a partir de estas palabras dadas por el Señor, estas 2 iglesias que vamos a comentar. Ellos escucharon solo palabras de reproche y no escucharon ninguna palabra de alabanza. Esos son, hermanos, la iglesia de la Odisea, diga conmigo, la iglesia de la Odisea y la iglesia de Sardis. Hermanos, esta iglesia de Sardis escuchó las palabras de un doloroso reproche del Señor. Dice que le dijo: tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Esto, hermanos, significa que la iglesia parece que está viva, pero en realidad está muerta. En otras palabras, que profesan que creen en Dios, en el Señor, y que son salvos, pero desde el punto de vista del Señor Jesucristo, no tienen nada que ver con la salvación. Amén. Es como lo que dice, hermanos, el Señor en Mateo capítulo 7, versículo 21. Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ellos son los que van a entrar. Hermanos, digamos que hay alguien que piensa para sí mismo, que se ha consagrado al reino y la justicia de Dios. Pero cuando se presenta ante Dios en el día del juicio final, Dios le dice: nunca te conocí. Apártate de mí, tú que haces iniquidad.
como está escrito en Mateo capítulo 7, versículo 23. ¿Qué tragedia podría ser, hermanos? Perdió toda su vida creyendo que lo conocía y no lo conocía. Así que, hermano, oro en el nombre del Señor Jesucristo para que usted, después de escuchar lo que el Señor le dice a la iglesia en Sardis, pueda mirar hacia atrás, a su corazón, a su fe, y desechar, hermanos, lo que lo prohíbe tener fe. Esa fe que parece viva, pero en realidad está muerta. Debe de poseer fe espiritual y fe viva y verdadera en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Para hacerlo, hermano, tal como está escrito en Santiago capítulo 1, versículo 21, vamos al versículo. Santiago capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, vamos a arreglar esto. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Solo lo estoy quitando un momento porque, hermanos, estoy arreglando el tamaño. Otra vez 1 y 21. Se me fueron todos los versículos, hermanos. Otra vez. Ok. Usted puede ver esto. Ok. Vamos solamente a colocar el versículo porque acabo de poder resetear esto para que se pueda ver mejor. Perdonen, hermanos, estamos en vivo, claramente. Esto en vivo y me queda igual. Vamos a hacer lo siguiente entonces. Ok, vamos a hacerlo más chiquito. Pues sí, tiene soluciones. Hay soluciones. Siempre hay soluciones en todo. Veamos si es así. Hermanos, por lo cual, dicen: desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Estoy con la cámara. Ok. Deseo, hermano, que reciba todos los mensajes que se puedan dar a través, hermanos, de la iglesia tesalónica con humildad. A través de esto usted va a desarrollar su fe y su vida y va a tener más fuerza para poder seguir adelante, hermanos, en todas las circunstancias, hermanos, que usted pasa todos los días. Hermanos, en el versículo 1, hermanos, que vimos ahora de la descripción de nuestro Señor, decía, hermanos, en Apocalipsis, que Él tiene los 7 espíritus de Dios y 7 estrellas. Los 7 espíritus, hermanos, en el versículo son muy importantes en su vida de creyente. Voy a colocarlo porque ya no está. Y aquí estamos. Especialmente, hermanos, el momento mientras usted se reúne a este espacio de la oración de Daniel durante 4 días o 7 días a la semana, hermanos. Su fe está en progreso. Usted desea ser sanado, desea ser bendecido, desea que Dios le responda, desea comprender claramente, hermanos. Esto incluso le estoy hablando, pero necesito que usted tenga en su corazón, quiero comprender qué son los 7 espíritus y satisfacer completamente las condiciones para poder recibir respuestas de Dios. Entonces, hermano, espero que hoy y mañana escuchemos bien este mensaje, porque voy a explicar, hermanos, acerca de estos 7 espíritus. Y con el fin, hermanos, que usted pueda crecer y entender, porque a veces las peticiones que tenemos a Dios no son respondidas como nosotros quisiéramos. Ya anteriormente, como repito, hermanos, he entregado este mensaje sobre los 7 espíritus, inclusive con el propósito, hermano, de identificar en dónde estamos fallando. Usted puede aprovechar, hermanos, esta oportunidad una vez más para verificar el estado de su fe, para que reciba respuestas a sus oraciones y también a sus deseos. Así que oro, repito, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, para que usted pueda recibir este mensaje. Querido hermana, Dios es amor, amén. El recibir la salvación, usted se convierte en hijo y Él en nuestro Padre.
Así como los padres quieren satisfacer los deseos de sus hijos por amor a ellos, nuestro Padre Dios de amor también está deseoso de satisfacer cualquier deseo de sus amados hijos. Más aún, Dios es todopoderoso. Significa, hermanos, que Él es capaz de hacer cualquier cosa que sus hijos quieran. No importa cuán graves sean sus enfermedades o dolencias, Dios puede sanarlos. No importa cuán gravemente empobrecidos estén o cuán grande sea la tribulación, Dios puede satisfacer completamente cualquier cosa que puedan necesitar. Pero, hermanos, aunque no hay cantidad de riquezas y honor, autoridad o conocimiento del mundo que pueda resolverlo, Él puede resolver cualquier dificultad con su poder todopoderoso. Entonces, piensa, hermanos, que todo lo que tienen que hacer es simplemente presentarse ante Dios y orar diciendo: Dios, creo en ti, te amo, por favor dame una respuesta a mis problemas. Resuelve mi problema por mí, por favor. Hermanos, aunque Dios esté lleno de amor y está deseoso de responder al llamado de sus hijos, no responde incondicionalmente a las oraciones de todos. Amén. Y eso es porque Dios es el Dios del amor, hermanos, y al mismo tiempo es el Dios de la justicia. Él siempre responde a las oraciones de sus hijos estrictamente de acuerdo con la justicia. ¿Qué pasaría si alguien pudiera recibir respuestas a sus oraciones? ¿No se volvería el mundo terriblemente caótico? Las oraciones, hermanos, del corazón codicioso, el corazón malvado y el corazón egoísta serían respondidas, y también serían respondidas las oraciones de aquellos cuyos vasos no están listos para recibir bendiciones y respuestas. Y definitivamente, hermanos, tampoco haría mucho bien a la mayoría de las personas recibir respuestas. Por tanto, cuando Dios da respuestas y bendiciones, lo hace según la ley de la justicia y la ley de esta rectitud. En consecuencia, para recibir una respuesta debe de comprender esta ley de justicia. Diga conmigo: ley de la justicia. Ley de justicia. Permítame, hermano, antes de seguir. Estos 7 espíritus, hermanos, en la escritura de esta noche, funcionan bajo la ley de esta justicia. Debes saber dentro del contexto de la ley lo que debe de hacer para recibir respuestas. Entonces, pregunta: ¿qué son los 7 espíritus? Los 7 espíritus son, hermanos, el corazón de Dios, que es un espíritu mismo. Para recibir respuestas de Dios, debe de entender el corazón de Dios. Incluso en este mundo, cuando los niños quieren obtener algo de sus padres, primero deben de conocer el corazón de sus padres. Si piden lo que quieren según el corazón de sus padres, entonces obtendrán más fácilmente lo que quieren. Lo mismo, hermanos, se aplica cuando trata de recibir respuestas de parte de Dios. Cuando comprenda bien el corazón de Dios y pida lo que quiera según su corazón y su voluntad, el Dios de justicia os dará la respuesta. Ahora bien, ¿cómo puede entender entonces usted el corazón de Dios? Hermano, puede obtener esto, hermano, directamente de los 66 libros de la Biblia. El corazón de Dios está en la Biblia. Es la información detallada de lo que dice, cómo agradar a Dios y cómo recibir respuestas de Dios. Y son estos 7 espíritus, hermanos, los que muestran el corazón de Dios y las condiciones de las respuestas. El número 7 aquí, hermanos, no significa que los espíritus de Dios sean 7 en número, que sean 7 diferentes. Espiritualmente, hermanos, el número 7 significa un número perfecto o completo. Juan capítulo 4, versículo 24 dice, vámonos a Juan 4, 24, perdón. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu mismo, hermanos. La razón por la que el corazón de Dios es un espíritu mismo es que son los 7 espíritus, hermanos. Es porque el espíritu de Dios es perfecto y completo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 dice: y miré, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Perdón que estoy calibrando la cámara. Hermanos,
Dios, que es espíritu perfecto y espíritu completo, siempre busca y supervisa cada vida humana en toda la tierra. Es durante, hermanos, este tiempo de la búsqueda que Dios envía a los 7 espíritus que son el mismo corazón de Dios. Los 7 espíritus que son el corazón de Dios buscan el corazón y el comportamiento de cada hombre. Y conforme a la justicia, Dios da respuestas y bendiciones a los que son propios en el corazón de Dios. Para que sea, hermanos, más fácil de entender, puede pensar en los 7 espíritus como una balanza en la que Dios pesa los contenidos que se van a medir para dar las respuestas. Cuando compras ciertos productos en el supermercado, los pesas en una balanza y paga el precio de acuerdo con el peso. Asimismo, cuando quiera recibir respuestas, debe de cumplir la condición de recibir la respuesta por la medida de los 7 espíritus. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que miden los 7 espíritus para recibir si es sí o no, para dar su respuesta? Bueno, los 7 espíritus miden su corazón, su mente, su comportamiento, su precisión, hermanos, sin ningún error. Se clasifican, hermanos, en 7 tipos de campo. El primer campo, hermanos, es la fe. La Biblia dice, hermanos, claramente que se hace conforme a nuestra fe. Mateo capítulo 9, versículo 29. Entonces, recibimos respuesta cuando oramos mientras confesamos que creemos. Si confiesa, hermano, usted y ora porque tiene una fe verdadera y espiritual, realmente puede creer en su corazón. Pero lo que pide en oración se hará acaso realidad. Pero si no existe esa respuesta, aunque usted piense que cree de corazón y a su manera, según sus propias normas, entonces deberá probarse que su confesión no es una fe que no es verdadera, sino debe ser verdadera. En otras palabras, hermanos, el nivel de su fe sigue siendo una fe carnal, que es solo conocimiento. Dios no considera que su fe esté al nivel de la verdadera fe si es solo el conocimiento que posee y confiesa solo con sus labios que cree. Entonces, me preguntará, ¿cuál es la fe espiritual? La fe, hermanos, de que puede creer en su corazón sin ninguna duda, aunque no se vea y no esté de acuerdo con su pensamiento o conocimiento. Es la fe para que crea que algo puede ser creado de la nada. Pero no es la fe que cualquiera puede tener, y no es solo cuando quieren tenerla. La fe espiritual, hermanos, es la fe que es dada por Dios mismo. Es la fe que Dios da en la misma medida en que se deshaga del mal de su corazón por medio de la santificación. Por lo tanto, en esta reunión, hermanos, de oración, le pido, cuando simplemente ora y confiesa diciendo he recibido las respuestas, no es necesariamente esa confesión, hermanos, que usted cree que tiene como una fe verdadera espiritual. Debe desechar el mal en su corazón y circuncidar su corazón mientras ora. Y entonces la fe para creer en su corazón le será dada por Dios. Entonces hará una verdadera confesión por fe mientras ora y se le darán las respuestas. Por lo tanto, hermanos, la fe espiritual debe de ir acompañada de obras, o sea, actos de fe, actos de confianza. En otras palabras, hermanos, estas son las obras de vivir por la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 22 dice, ¿ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y como resultado de las obras, la fe se perfeccionó. Y en el capítulo 2, versículo 26 dice, porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Querido hermano y hermana en Cristo, la fe es el fundamento básico de una vida de creyente. Es creer en Dios, que es el Creador y que se encuentra vivo. Es creer que su Hijo Jesús se convirtió en nuestro Señor y Salvador, que Jesús murió en la cruz, resucitó como Jesucristo al tercer día. Eso es creer que Él ascendió al cielo y también es creer que Jesucristo regresará nuevamente. Es creer, hermanos, que hay un juicio, que hay una vida eterna, que hay un cielo que está preparado para los hijos de Dios. Si realmente cree en estos hechos en su corazón, hermanos, su vida en serio va a cambiar. No tendrá esperanza, hermanos, de la vida en esta tierra, que es inútil, sino tendrá la esperanza del cielo eterno.
Y para estar calificado para entrar en un cielo tan hermoso, va a pelear la buena batalla sin cesar. Una a una pondrá en práctica cada palabra de Dios escrita en la Biblia y será transformado en la verdad. Cuanto más cambie, más fuerte se volverá su fe. Y cuanto más fuerte sea la fe, mayor será la escala de la obediencia y de las obras. Ahora, hermano, ¿su fe se está volviendo más y más fuerte? Pregunto. ¿Está creciendo? ¿Está mostrando obras apropiadas y obediencia que son apropiadas para su nivel de fe? Si se mide por los 7 espíritus, ¿cuánto ha crecido su fe en comparación con el año pasado o hace 5 o 10 años? Si sus obras de antes y de ahora se midieran con la balanza de la fe, ¿hasta qué punto cree que se ha completado? Querido hermano y hermana, en la medida de los 7 espíritus, la razón por la cual la fe es la primera categoría es porque todos los estándares de otras categorías se decidirán dependiendo de este nivel de fe. En otras palabras, dependiendo del nivel de fe de cada persona, Dios usa las diferentes medidas de los estándares de los 7 espíritus. Por ejemplo, si se aplicaran los mismos estándares tanto a un hombre que tiene la fe de un niño como a un hombre que tiene la fe de un adulto, entonces será demasiado difícil para el que tiene la fe de un niño recibir respuestas. Y también será demasiado fácil para la otra persona. Entonces, el que tiene la fe de un niño dejaría de intentar recibir una respuesta. Por el contrario, el otro ya no hará el esfuerzo suficiente para avanzar hacia los niveles más profundos del espíritu. Por lo tanto, hermanos, el Dios de justicia aplica diferentes estándares que los 7 espíritus miden dependiendo del nivel de fe de cada persona. Dios primero, hermanos, mide la fe a través de los 7 espíritus y luego aplica diferentes estándares en los demás campos de acuerdo a la medida de la fe. Sin embargo, aunque la medida de la fe es la misma, para recibir una respuesta a un problema mayor, seguramente debe demostrar, hermanos, entonces, una fe mayor. No debe de estar satisfecho con la medida de fe del nivel actual. Es necesario que muestre obras mayores que están más allá de su nivel de fe. Solo así podrá recibir respuestas a sus grandes problemas y a través de ese caso, su fe puede crecer al siguiente nivel. Amén. Deseo, hermanos, que este tiempo de oración, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo sea especial cuando hablemos de la fe. El segundo punto, hermanos, de los 7 espíritus es que ellos miden la oración. Diga conmigo oración. Debe de orar en forma que sean apropiadas, hermanos, para el corazón y la voluntad de Dios. Ahora, durante esta reunión de oración, ¿qué tan apropiada es su oración por el corazón y la voluntad de Dios? La oración, hermanos, que conviene al corazón de Dios debe de ser, ante todo, una oración que busca habitualmente a Dios, no de vez en cuando. Así como el Señor nos dice que oremos sin cesar, debe tener una oración habitual por la práctica de todas las cosas. Los días, hermanos. Solo quien ora así está despierto todo el tiempo para no caer en tentación. Incluso si enfrenta un problema o una prueba, va a recibir respuestas rápidamente y va a poder superar esas respuestas, hermanos, y esos problemas rápidamente. Pero si ora solo para una ocasión como ahora en la noche, pero en otras ocasiones no oran regularmente, no son los que están acostumbrados a orar. Hermanos, lo más seguro es que dependiendo de esa medida de la fe, hay algunos que puedan recibir respuestas y oran solo durante una reunión especial como ahora. Pero si es llamado a tener fe, entonces no dejará de orar como si fuera una costumbre. Si ora aún más con su corazón, mente y fuerza durante la reunión de esta noche o de todas las noches, entonces recibirá respuestas a las oraciones y deseos de su corazón. Pero aquellos de ustedes, hermanos, que normalmente no oran, sino que vienen a orar en esta noche, por favor, no deje de orar solo porque cree que puede ser difícil recibir una respuesta.
si se convierte en un hombre de oración a través de esta reunión especial de Daniel, qué maravilloso, hermanos, lo mirará Dios, porque Él no debería darse, hermanos, por enterado y darle una respuesta. Claro, hermano, debe de arrodillarse cuando ora. Los profetas, hermanos, en la Biblia y Jesús se arrodillaron cuando oraban. Es natural que usted se arrodille en humildad ante el Padre Dios Todopoderoso y le pida lo que no puede hacer con su habilidad humana. Puede haber una situación en la que no pueda arrodillarse, pero arrodillarse, hermanos, cuando ora es muy bíblico y puede ser más apropiado para el corazón de Dios. Y, hermano, no debe de orar de acuerdo a su propia voluntad, sino a la voluntad de Dios Padre. Así como Jesús dijo en oración, escrito en Lucas capítulo 22, versículo 42, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. No debe de orar por su propia voluntad o por su propio bien, sino por la voluntad de Dios. Santiago capítulo 4, versículo del 2 al 3 dice, no tenéis por qué no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Debe de saber, hermanos, que la oración con avidez, que no es propia de la voluntad de Dios, no será contestada. Ahora, debe de clamar fervientemente en su oración. La Biblia dice, hermanos, en Lucas capítulo 22, versículo 44. Vámonos. Lucas capítulo 22, versículo 44. Oh, este se queda bien abajo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lo que me gusta, hermanos, es que tengo efectos también en la cámara. Me está dañando nuevamente. Repito. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo, hermanos, oraba intensamente. Él era, hermanos, perfectamente tan intenso en lo que hacía, que, hermano, ¿quién más que el Señor Jesucristo que podría hacer todo lo posible para que nosotros podamos recibir respuestas a nuestras oraciones? Si usted no hace, hermanos, hincapié de lo que ha visto en la Biblia, sino que simplemente es lector, oidor, hermanos, y no es hacedor, a través de los padres de la fe y la mismo que hizo el Señor Jesucristo, tiene que identificar los temas. Por ejemplo, la oración, comienza a revisar cómo oraban, cómo ayunaban, cómo se arrodillaban, cómo clamaban, cómo se expresaban. Muchas veces, hermanos, de la misma palabra puede usted también presentarse delante del Señor y orar. Yo tengo, hermanos, palabras así como, Señor, inclina tu oído hacia mí, y eso está, hermanos, en los Salmos. Señor, escucha mi oración, quédate atento a los dichos de mis labios. Eso está en la Biblia. Pido, Señor mi Dios, tu intercesión. Pido, Señor mi Dios, que me escuches. Pido, Señor mi Dios, tu misericordia. Pido, Señor mi Dios, que puedas hablarnos, que puedas tocarnos. Y así, hermanos, como hablamos ahora, hermanos, con el tema de la leña. Déjame colocar leña en mi corazón. ¿Por qué no? Puede hacerlo, hermano. Puede hacer todo, hermanos, de una manera para que Dios pueda reconocerlo a usted como su hijo. Amén. Los 7 espíritus de Dios, hermanos, en estas 2 medidas que acabamos de mencionar, como la fe y la oración, hermanos, son los primeros 2, hermanos, condiciones del corazón de Dios para darnos respuestas de acuerdo a esta misma justicia y santidad. Le pido, hermanos, que a través de la próxima predicación pueda escuchar los otros aspectos y podamos recibir aún más respuestas de parte de Dios a través de la oración. Y ruego en el poderoso nombre del Señor Jesucristo que mientras está escuchando estas predicaciones pueda usted desear más estar con Dios y asimismo caminar rumbo hacia la Nueva Jerusalén, mejorando en todos los aspectos de su vida y deseando más el reino de los cielos. Es mi oración en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Oro. Hermano, vamos con una preciosa alabanza y luego de la alabanza, hermanos, vamos ya con el tiempo de la oración y vamos a tener un tiempo de oración más largo. Amén.
Quédese conmigo, hermanos. Dele like, comparta. Ayúdeme a que este programa sea escuchado y visto por muchas otras personas. Dios me lo bendiga.